Hola, te invito a escuchar un nuevo episodio en mi canal de historias de vida increíbles. Nelson no entendía dónde estaba, porque se encontraba inconsciente. Solo podía mover los ojos, mirando alrededor de la sala. Sentía una debilidad increíble en su cuerpo y no podía mover un dedo. El muchacho sintió un dolor particular en el estómago. Intentaba recordar lo que había sucedido, pero no podía. Incluso tuvo dificultades para darse cuenta de quién era. Arsenio Miraflores, veo que eres un hombre agradable y podemos negociar contigo. Elena tímidamente pronunciaba las palabras, tratando de hablar un poco más bajo de lo habitual. No parecía una pariente sufriente, y su apariencia indicaba que la muchacha llevaba una vida plena sin restricciones. Llevaba un vestido ajustado que acentuaba su escote. Elena, no entiendo de lo que hablas. Tratando de reconocer sus intenciones, exclamó el doctor. Veo el potencial de un hombre inteligente en ti. Nelson no debe sobrevivir. No estaba en absoluto avergonzada de haber hablado tan fríamente sobre la muerte de su esposo. ¿Cómo puedes siquiera hablar de esto en la habitación de tu marido? Ha estado en coma durante tanto tiempo y tiene muchas posibilidades de salir del coma, porque solo tiene 30 años. Es fuerte y joven. En estas frases del médico, pareciera que también sonara la falsedad. Pero el médico estaba tratando de averiguar qué quería ofrecerle esta joven coqueta. Oh, no te hagas el santo. En cualquier caso, lo harás, de lo contrario te dejaré sin un centavo y podrás olvidarte de tu carrera de medicina para siempre. Ten por seguro que estás en mi poder. Elena no apartaba los ojos del doctor y parecía estar tratando de entrar de lleno en su alma. Ella sonrió con arrogancia y pasó un dedo delgado y bien cuidado sobre el pecho del cirujano. La chica estaba más que confiada. Después de todo, siempre obtuvo todo lo que quiso, tanto de la vida como de las personas. Y ella no era rechazada. Y si ocurría entonces estaba lista para pasar por encima de las cabezas de quien se interpusiera. Primero que nada, soy médico y no puedes influir en esto de ninguna manera. Preocupado por su carrera y olvidándose de los beneficios, se opuso Arsenio. ¿Ah, de verdad? Elena sacó el pagaré del médico de su bolso. Inmediatamente reconoció ese pedazo de papel con una esquina rota, en el que una vez había firmado con su propia mano. Tú, por supuesto, aunque eres médico, eres también un ávido jugador, y ambos lo sabemos. Tu deuda ahora me la tendrás que devolver. Elena sintió que ahora el poder estaba completamente de su lado. Sabía por qué estaba haciendo todo esto y no estaba de humor para echarse atrás. Arsenio se inclinó y bajó la mirada. En su cabeza, calculaba cómo salvarse del colapso y mantenerse limpio, o te deshaces de mi esposo o te privaré de los últimos fondos en tu recibo. Elena dijo en un tono altivo, confirmando sus intenciones. El monto de la deuda de Arsenio Miraflores era realmente enorme. Nelson respiraba con dificultad tratando de no mostrar que había recobrado el conocimiento. Todo lo que temía ahora era volver a desmayarse y no volver a despertar nunca más. Hubo una vez en la que volvió a caer en el olvido. En su pasado reciente, cuando Nelson aún no estaba en una cama de hospital, era un banquero con una fortuna millonaria. Desde niño obtuvo todo lo que quería, pero, a pesar de ello, creció inteligente y equilibrado. Incluso al volverse rico, no gastó el dinero a diestra y siniestra. Invirtió y acumuló los fondos disponibles. Los padres eran estrictos con el niño, para no criarlo como un niño consentido o un marica, ya que la familia era rica. Nelson se graduó de una prestigiosa universidad en Europa, habiendo recibido una buena educación en economía. El padre esperaba que su hijo se quedara a vivir allí, pero él fue fiel a la patria de sus padres. El padre de Nelson, don Mauricio Martínez, no le permitió relajarse mucho. Quizás fue esto lo que le dio un carácter fuerte y decidido. Nelson ganó un estatus y una alta posición, lo que permitió a sus padres estar orgullosos de su hijo. Incluso cuando se hizo adulto, su padre parecía seguir controlando su vida.
Al comienzo del cumpleaños número 25 de su hijo, Mauricio Martínez dijo que ya era hora de casarse. El padre no quería oír un no. En la vida de Nelson hubo relaciones serias, incluso antes de estudiar en Europa. El muchacho trató de contarles a sus padres lo menos posible sobre las chicas. Después de todo, Nelson sabía que Mauricio Martínez no aceptaría a Maricha, ya que ella era de una familia pobre. Además, el muchacho había incluso acusado a su padre en su corazón de que tuvo que separarse de su amada cuando lo enviaron a estudiar en el extranjero. Pero el muchacho seguía siendo una especie de imagen brillante. En ocasiones incluso se arrepintió de no haber hecho nada para salvar esta relación, o al menos restaurarla tras volver a casa. Estos sentimientos eran especialmente fuertes cuando Nelson se quedaba solo. Por supuesto, el joven tuvo novias después de Maricha, pero ninguna de ellas se clavó en su corazón. El amor de su vida no lo pudo encontrar durante mucho tiempo. 2 días antes de que Mauricio Martínez le dijera a su hijo que era hora de casarse, conoció a una muchacha en un supermercado. Los jóvenes chocaron accidentalmente en la puerta de la tienda. Nelson simplemente estaba asombrado por la apariencia de Elena. Parecía una modelo. Cuando comenzaron a hablar, Nelson se dio cuenta de que detrás de una apariencia atractiva también había un contenido bastante profundo. Elena era dulce, comprensiva y parecía tratar de adivinar todos los deseos del muchacho. Y los amigos de Nelson le envidiaron. Es que eres un pícaro, claro. ¿Dónde la encontraste? Es una belleza, e incluso perfecta en todo. El propio Nelson no podía creer que había conocido a su amor así, en un supermercado. Después de un tiempo, Nelson y Elena comenzaron a salir, y luego el muchacho le ofreció una mano y su corazón a la chica. Los jóvenes comenzaron a planear la boda. Elena habló muy poco sobre sus padres, pero dijo que vivían en el extranjero. Mauricio Martínez no se resistió a la elección de su hijo. La boda fue simplemente hermosa, un mar de flores, una rica decoración del salón ceremonial y las bebidas simplemente fluían como el agua. Los primeros meses de vida matrimonial fueron perfectos. Lo único que molestó al muchacho fue que cuando trató de hablar con Elena sobre tener hijos, ella cambiaba de tema o intentaba convertir la conversación en una broma. El esposo realmente quería calidez y consuelo, quería un hijo que naciera y fuera amado. Dado que Nelson no recibió mucho afecto de sus padres, y su educación fue incluso demasiado estricta, quería crear su propia familia numerosa. Y a menudo imaginaba que tendría otros métodos de educación. Había acumulado tanto amor y afecto no gastados que quería dar a su propia sangre. Pero Elena, aparentemente, no quería tener hijos en lo absoluto. Con el tiempo, Nelson incluso casi se resignó con acento agudo a esto: nos amamos, y esto es una rareza. No tengo miedo, aunque nunca tengamos hijos, pensó con tristeza. Además, en la vida matrimonial de la joven todo era perfecto. Sin embargo, con el tiempo, Nelson comenzó a notar cosas extrañas en Elena. A veces, la esposa se enfadaba con él o con el personal de los cafés y restaurantes. Podría estallar por nada con el ama de llaves o limpiadores en hoteles. Empezó a notar los hábitos de una diva mimada detrás de su esposa, que se pone por encima del resto. La chica a menudo organizaba escenas feas en el café, por lo que Nelson se avergonzaba. No quería ir en contra de ella en público, pero en casa no pudo evitar comentar lo sucedido con su esposa. ¿Crees que esto se puede comer? Elena expresó su disgusto al camarero con una mirada altanera. Te pedimos disculpas. El plato irá por cuenta nuestra, respondió el pobre hombre con aire de culpabilidad. Eso no me compensa por el hecho de que no sabes cómo cocinar un bistec en absoluto. ¿Sabes qué tipo de carne de res se debe usar aquí? Casi convirtiéndose en un chillido, la chica estalló con el mesero. El muchacho se sonrojó y palideció. Incluso trató de responder algo cortésmente, pero Elena parecía querer hacer un escándalo. Inmediatamente traiga un libro de quejas y llame al gerente. Hoy,
Ten por seguro que no trabajarás aquí. Los labios del camarero temblaron. Estaba casi a punto de llorar. Y Nelson ya no podía ver esto. Cuando la pareja llegó a casa, él se acostó de inmediato, pero durante mucho tiempo no pudo conciliar el sueño. Estaba atormentado por pensamientos de cómo era posible no ver de inmediato en su esposa los rasgos repugnantes de su carácter. Con el tiempo, estas situaciones comenzaron a ocurrir cada vez con más frecuencia. Y una vez que Nelson atrapó a Elena, la maldijo y terminó su confianza en ella. Nelson notó que el dinero comenzó a desaparecer de la caja fuerte. ¿Dónde puede gastárselo, e incluso sin mi consentimiento? Pensó Nelson. Después de todo, nunca discuto con ella en público. Elena, me gustaría hablar contigo sobre el dinero de la caja fuerte. Nelson comenzó la conversación directamente. Tal vez podamos hablar de esto cuando llegues a casa para que no te distraigas del camino. Tratando de ganar tiempo, respondió ella, sin esperar que su esposo la tomara por sorpresa. Creo que es mejor no posponer este asunto para más adelante, porque si aclaramos las cosas ahora, será mejor y mi corazón estará tranquilo. La esposa no respondió y Nelson, al no ver su rostro, no pudo reconocer qué emociones estaba experimentando. En ese mismo momento, él mismo pensó que sería mejor tener esa conversación en casa. ¿Elena? Sí, estoy aquí. Sabes, quería decírtelo yo misma. Al segundo siguiente, la muchacha escuchó un sonido incomprensible en el otro extremo del cable y luego la llamada terminó. Nelson de repente sintió un dolor agudo en el estómago. De alguna manera logró llegar al hospital más cercano. Resultó que tenía un ataque de apendicitis aguda. Bueno, querido, no estás lejos de tener peritonitis. Llama a mi mujer, dijo Nelson y perdió el conocimiento. Unos minutos después de que terminó la conversación con su esposo, Elena escuchó una llamada, pensando que Nelson estaba llamando nuevamente. La muchacha ya había preparado una respuesta. Pero vio un número desconocido en la pantalla. Unos segundos más tarde estaba camino al hospital. ¿Cómo puede una persona caer en coma por una apendicitis ordinaria? Tratando de expresar preocupación por la salud de su esposo, dijo Elena, mirando al cirujano directamente a los ojos. Incluso trató de sacar algunas lágrimas y lo logró. Los años de entrenamiento no fueron en vano. Esta muchacha sabía jugar con los sentimientos con maestría. Es un accidente, querida. Es el primer shock, y como resultado, cayó en coma. Dijo el doctor, escribiendo algo en un diario. Elena pensó, y una sonrisa maléfica apareció en su rostro. Ella se dio cuenta a tiempo y corrió por el pasillo del hospital. Cariño, finalmente recobraste el sentido. Arrojándose sobre el pecho de su marido, exclamó Elena. En este punto, la mente de Nelson se había aclarado lo suficiente como para ver las miradas significativas entre su esposa y el cirujano. En la cabeza del muchacho, todo tuvo sentido de inmediato. Elena no tiene las manos limpias. Quiere deshacerse de él por amor a las propiedades multimillonarias. Yacía en una cama en un pabellón de una clínica privada y repasaba convulsivamente en su cabeza las opciones para salvarse. Lo primero que recordó fueron sus padres. Volaron en una gira por España. Nelson recordó los eventos recientes. Si ella quiere deshacerse de mí, es poco probable que les cuente lo que sucedió. El muchacho continuó pensando. Esa es una víbora. Ahora lo adivino cuando no hay nadie cerca. Nelson se quejó. Pero, ¿cómo podría haber imaginado que su esposa lo golpearía por la espalda? El paciente trató de seguir cada movimiento del doctor Arsenio Miraflores. Hola Nelson. ¿Cómo te sientes hoy? Una enfermera de turno entró por la puerta, y el muchacho no podía creer lo que veía. Frente a él estaba Maricha, de quien tan estúpidamente se separó cuando tuvo que ir a estudiar a Europa. ¿Maricha? Este sí es un reencuentro. Ni siquiera podía imaginar que eras tú. Hace mucho que no nos vemos, y encontrarnos así. Dime cómo estás. Ahora no hay nada interesante. Ya logré casarme, tener un hijo y hasta me divorcié.
Mi esposo, como se vio después, es un alcohólico y ruidoso. Maricha parecía avergonzada de su vida. Y yo mírame, lo ves por ti misma, pero lo peor, Maricha, no es esto. En pocas palabras, mi vida últimamente ha sido un verdadero infierno. Mi dulce esposa es aún peor, quiere matarme. Y habló brevemente sobre sus observaciones. Escucha, tengo una idea interesante. Después de sentarse un poco y pensar, dijo Maricha. Hablando largo rato de esto y aquello, los viejos conocidos se despidieron guiñándose el ojo y sonriendo. Arsenio Miraflores, ¿puedo pasar? Maricha llamó a la puerta del cirujano y asomó la cabeza por la abertura. A ver, dime, Maricha. ¿Qué querías? Tengo una pregunta delicada, o, mejor dicho, me gustaría consultar con usted. Necesito mucho dinero y estoy lista para hacer casi cualquier cosa. A Arsenio se le pasó por la cabeza la idea de cómo salvar su propio pellejo por medio de otras manos. Inmediatamente pensó que Maricha, por una recompensa insignificante, podría deshacerse a Nelson y él mismo permanecería limpio. Maricha se acercó resueltamente al edificio de la policía. En sus manos tenía un teléfono con la preciada grabación de una conversación con Arsenio Miraflores. El mismo día, el cirujano fue detenido. No quería asumir la responsabilidad de los planes insidiosos de otras personas. Inmediatamente traicionó a Elena. Al final resultó que, su Nelson no es la única víctima millonaria. Su forma de ganar dinero es buscar personas muy ricas de cuyo dinero se apoderaba. Los padres de Elena resultaron ser simples alcohólicos locales. Incluso si no fuera por la apendicitis, siempre se hubiera deshecho de Nelson, porque ya había encargado un veneno para él. Cuando Elena estaba bajo interrogatorio, se presentaron cargos adicionales contra ella por sus hazañas pasadas. Nelson y Maricha nunca se han separado desde ese día en el hospital. Cuando el muchacho fue dado de alta, comenzó a aparecer en la clínica cada turno de su amada con un enorme ramo de flores. La muchacha aceptó el cortejo de su nuevo caballero. Los jóvenes tenían algo de qué hablar y algo que recordar. Nelson a menudo agradecía a Maricha por mostrarse tan audaz en su rescate. Y solo hablaba de casarse. En esos momentos, ella sonrió dulcemente, bajó la mirada y se sonrojó un poco. Maricha no consideró que hubiese hecho algo heroico, porque hubiera hecho lo mismo en cualquier otra situación si una persona necesitara su ayuda. Y después de un tiempo, ella le presentó a Nelson a su hijo. Los muchachos inmediatamente encontraron un lenguaje común. El niño se sintió muy atraído por Nelson, porque le faltaba mucho la atención de un padre. Después de un tiempo, Nelson invitó a Maricha y le propuso matrimonio. No se tardó mucho en decirle que sí, porque estaba segura de que el destino los unía por segunda vez, no por casualidad. Nelson adoptó a su hijo y, después de un tiempo, comenzó a pedir un hijo común. Maricha no se opuso, pero no admitía que ya soñaba con eso desde el primer encuentro con Nelson. Si te ha gustado esta historia, por favor, apóyame con un pulgar hacia arriba y suscríbete a mi canal.